Gracias hermano, buenos días, Dios los bendiga. Siempre digo lo mismo, cuando vengo y estoy y pasan infinidades de imágenes por la cabeza. Recién me pasaba una imagen que era de un campamento, porque estaba hablando con Julie, que hicimos la casa de Potrero de Garay y nos estábamos volviendo y faltaban 2 personas. ¿Ah? Y no venían y no venían. ¿Dónde está María José? ¿Dónde está Marcela? Y ahí se pusieron de novio. ¿Qué año fue eso? Bueno, pero se demoraron por algo. ¿Ah? ¿Qué año fue eso? Estaban orando. ¿Qué año fue? ¿80 y? 86. Yo era muy pequeño, pero algo me acuerdo. Bueno, así tengo tantas imágenes de gente grande, de Chapi, de Betty, que fueron fundamentales en mi vida, en la vida de mi madre. Bueno, digo públicamente, siempre vi un varón de Dios en Chapi acompañando a la viudez de mi mamá, y vi un varón de Dios que la cubría. Con 10 años que tenía, era un niño, pude ver eso. Y así tantas cosas, veo gente, le digo esto a los chicos que quizás los conozco, y grandes, aunque con Luis nos conocemos poco, pero conocemos las familias. Hermanos, somos amigos de los hermanos, ¿sí? También. Pero en cada rostro hay una experiencia de vida y realmente una bendición de Dios haber estado en este lugar. Realmente, siempre lo digo, cuando vengo acá o cuando voy a otros lados, la Iglesia Centenario fue un hogar para mí. Yo disfruté mi adolescencia y parte de mi juventud acá, realmente lo disfruté. Lo disfruté trabajando, sirviendo también con los chicos, con adolescentes, después jóvenes, ya que son algunos viejos, pero los disfruté realmente disfruté servir a Cristo y este fue el ambiente. Así que estar acá es un poco, la última vez que vine el bautismo, me vino la imagen de cómo ir a la casa de los abuelos, ¿no? Y recordar cosas lindas que uno vivió. Así me siento tan cómodo, me siento tan feliz y también de que me han invitado a poder compartir. Creo que lo más importante que uno ha recibido y ha crecido acá, que es la palabra de Dios, es lo compartir con ustedes. Así que estoy súper agradecidos nuevamente. Si me invitan de nuevo, no sé, pero quizá digan lo mismo, porque cuando uno está agradecido de los amigos que uno tiene, que siguen manteniendo acá, realmente es algo muy lindo. Así que bueno, Lucas me pidió que hablara, están viendo los atributos de Dios. Digo, qué fascinante, en la iglesia nuestra, la que asistimos, tuvimos la oportunidad de tener toda una serie de sermones con respecto a los atributos de Dios, estas características que Dios tiene, que Dios revela en parte, porque nunca vamos a poder conocer a Dios en su plenitud. En la eternidad, Dios se va a seguir revelando. O sea, es algo que nuestra mente no termina de comprender, no es entendible, pero Dios, en su amor, ha reducido lo más posible todo lo que Él es, para que nosotros podamos, en parte, poderlo entender. Entonces, bueno, los estudiosos, los teólogos dijeron, bueno, vamos a poner estas cualidades de Dios, que son los atributos de Dios, para poder un poco también entender y comprender a Dios. Ahora, lo importante de todo esto es que generalmente caemos en eso, conocemos y sabemos mucho de Dios, conocemos de Dios. Teólogos conocen mucho de Dios, saben mucho de Dios, pero no conocen a Dios. Hay una gran diferencia
en el conocer que nosotros, como seres humanos, tenemos y el conocer de Dios. Conocer nuestro es tener información. Yo tengo información de personas, de cosas, de situaciones, y yo conozco, pero el conocer de Dios es completamente distinto. Por eso en Reina Valera 60, lo que leíamos los viejos cuando leíamos, decía, vino Adán y conoció a Eva, y tuvieron, ¿cómo conoció? Entonces es interesante ver que la palabra en el hebreo del conocer de Dios es algo tan profundo, es algo tan íntimo, que la relación sexual está expresada con esa palabra. Es un conocimiento tan profundo que tiene un hombre con una mujer que llegan a tener este acto sexual íntimo, porque hay una comunión, un conocimiento tal del uno hacia el otro. Lo que Dios espera de nosotros es que tengamos ese conocer de Él, no tener información, no cantar y decir, qué lindas canciones. Sí, Dios, porque lo que uno ya viene predispuesto con el mensaje que vamos a hablar de la omnipotencia, pero todo lo que estábamos cantando y muchas de las canciones están relacionadas a eso, la omnipotencia de Dios. Entonces es importante que vos todo lo que sepas de Dios lo puedas vivir. Y el mensaje de hoy, la omnipotencia, queremos llegar a ese punto. Porque si yo te pregunto, ¿qué es la omnipotencia de Dios? ¿Ustedes qué me van a decir? Que Dios todo lo puede. ¿Qué más podemos agregar a eso? Nada más, Dios todo lo puede. Su poder es absoluto, su poder es total. ¿Qué más puedo decir? Nada más, ya sabemos todo con respecto a eso. Que Dios es omnipotente. Su poder no tiene límites. ¿Vos pensás que es hasta ahí? No, es mucho más que eso. Y Dios lo ha demostrado. Y Dios lo ha demostrado. Y Dios lo demuestra. Y lo va a seguir demostrando, porque esa es parte de su característica, de este atributo que Dios tiene. Ahora, Dios, ¿qué ha hecho con su potencia? Dios la ha revelado a la humanidad. Romanos, te invito, un versículo que quizás muchos conocemos, Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, y él empieza con algo muy poderoso que me voy a anticipar un poco al sermón, pero el 1:16, hablando del poder de Dios, dice así, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Cristo es poder de Dios. Yo no me avergüenzo. ¿Cuántas veces uno se avergüenza del Evangelio? ¿Cuántas veces no hacemos un comentario que podemos hacer? ¿Cuántas veces no frenamos o no avanzamos en algo? Porque nos avergonzamos. Pero Pablo estaba completamente convencido que este Evangelio que él había creído, que él había vivido, era poderoso. ¿Por qué? Porque trae salvación. Salvación a tu vida y salvación a mi vida. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es súper poderosa. Esta palabra es omnipoderosa, porque es la palabra de Dios. Pero más adelante dice así en el versículo 20, Romanos 1:20, el 19. Lo voy a leer en Reina Valera. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios, se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol está diciendo, mire, la gente se apartó de Dios. Esta gente, pero Dios es muy claro. A Dios se lo conoce por las cosas hechas. Su eterno poder y su deidad, su divinidad y su poder están completamente manifiestas para el ser humano. ¿En dónde? En las cosas creadas. Salmo 19.
Salmo 19, versículo 1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a la otra noche declara la sabiduría. El salmista en la antigüedad también dice exactamente lo mismo. Dice, la creación desde el día hasta la noche te está mostrando que Dios existe. Que Dios existe. Como dice la palabra de Dios también, el necio que dice su corazón, no hay Dios. Entonces empezaron hace más de 100 años estas teorías de la evolución para demostrar que todo lo que decía la Biblia no era verdad. Darwin, uno de sus propósitos era justamente eso, refutar la fe cristiana. Ahora bien, desde Darwin hasta ahora, las teorías de la evolución han ido cambiando más de 8 veces. ¿Por qué? Porque ve que tiene fallas por todos lados. Entonces, hoy en día se dice en este tema de la evolución que, bueno, puede ser que fuerzas o seres especiales son los que crearon la Tierra. No sé si ya lo han escuchado, ¿sí? O sea que después de 100 años volvemos a querer decir, pero sin nombrarlo, porque no podemos nombrar a Dios en el mundo, que las cosas fueron creadas por un ente, un ser superior, y la palabra de Dios es clara. Pero el hombre dice en su corazón que Dios no existe. Ahora bien, el poder de Dios se demuestra al ser humano en la creación y se demuestra al ser humano también por su palabra. El universo fue creado por su palabra. Si vamos a Génesis 1, si lo querés buscar y vas viendo, dijo Dios, sea hecho, y fue hecho tal cosa. Y fue la tarde y la mañana de un día. Dijo Dios, sea hecho, y fue hecho. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Y así los 6 días de la semana. La palabra de Dios es la que expresa su omnipotencia. Yo creo que vayan pensando en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando de Jesucristo, si lo querés buscar, buscalo. Dice que por Él fueron creadas las cosas y Él sustenta todo con el poder de su palabra. Stephen Hawking, antes de morir, ustedes lo conocen, hablamos que estaba en silla de ruedas, científico, un coeficiente intelectual, uno de los más grandes que ha existido, ateo. Antes de morir dice, no existe Dios. ¿Y cómo fue creado el universo? Bueno, dice, ha sido creado porque hay leyes. Hay leyes que de tal forma se desarrollaron para que podamos tener el universo. Y cuando escuché eso, la primera pregunta que me vino a la cabeza, ¿y quién, de dónde salen las leyes? O sea, siempre que vos quieras, vas a terminar reconociendo que Dios existe. Por eso, dice la palabra de Dios, no tienen excusas. No tienen excusas aquellas personas que dicen que Dios no existe. Porque yo salga ahora a la calle y grite, a ver Dios, muéstrame algo, y Dios no lo haga, no quiere decir que Dios no existe. Dios es muy claro. Dios no va a actuar como vos querés que actúe. Si no, no es Dios. Si no, no es Dios. Es un fetiche, es alguien que necesitas vos, es una ayuda, es un machete para el examen. Eso es Dios, eso no es Dios. Dios no va a actuar así.
Dios no va a actuar en su omnipotencia como vos esperás. Él lo va a hacer como Él quiere. Por eso reclama de sus hijos que tengamos fe, para poder creer y poder vivir la omnipotencia de Dios. Aclaro, Génesis 1, la creación fue en 6 días, lo dice la palabra de Dios. Hermenéuticamente es correcto. No hay error en eso. Científicamente, como lo que quieren probar de la evolución científicamente, también puede ser demostrado. Para eso hable con los científicos creacionistas, no hable conmigo, que yo sé muy poco del tema, pero sí lo hemos estado escuchando. Algunos fuimos, ¿se acuerdan, Nico? ¿Vos estabas cuando fuimos a ver los Pendleton, te acordás? ¿No fuiste vos? ¿Quién fue? Bueno, queda la Caro, no quedan muchos. Bueno, una vez fuimos con los chicos, cuando eran chicos. Esos viejos que están ahí eran chicos, alguna vez fueron chicos, ¿no es cierto? ¿Ah? Como si uno no fuera viejo. Fuimos a ver un creacionista. Y mire, me marcó una cosa que dijo. Él dijo así: yo no puedo poner a la Biblia debajo de la ciencia. La ciencia se tiene que acomodar a la palabra de Dios. Y yo dije, es verdad. Porque la palabra de Dios es absoluta. Es completa. Entonces uno cuando empieza a leer, empieza a buscar, vemos cómo condicionamos muchas veces la ciencia para que diga algo o diga alguna otra cosa. Pero yo te quiero decir que, como dice la palabra de Dios, el mundo fue creado en 6 días. Y vos lo tenés que creer así. Porque Él es omnipotente. Él hace las cosas como quiere. ¿O no? ¿No lo puedo hacer en 6 días? Yo creo que Jesús me va a resucitar de los muertos un día. ¿Vos lo crees? ¿No podés creer que Dios de la nada crea las cosas? Dios es omnipotente. Lo demuestra en la creación. No podemos tener la excusa de decir Dios no existe. Porque el poder y la divinidad de Dios se demuestra por medio de la creación. Y si crees esto, que Dios en el principio hizo en 6 días, vas a vivir una vida completamente plena, consciente, y al final también vas a creer que es nuestra esperanza. Por eso estamos acá, porque nosotros tenemos esperanza en que Cristo va a volver y va a cumplir todo lo que dice su palabra. Entonces nosotros debemos ser fieles a la palabra. ¿Se acuerdan que dije recién dónde está el poder de Dios? ¿En la palabra que fue dicha? ¿Qué es esto? Palabra de Dios, acá tenés poder. Acá hay poder de Dios, revelado, escrito, para tu vida. Ahora Dios no solo se reveló a la humanidad, sino que Dios también mostró parte de su omnipotencia a la humanidad. Específicamente, Dios en su plan eligió un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y todos conocemos las historias. Creo que mayormente todos los que estamos acá conocemos la historia en general del pueblo de Israel. Desde Abraham hasta la plena restauración en el futuro que va a tener Israel. Está acá en la palabra de Dios. Y Dios dice que Él es tan poderoso, por eso también Él puede cumplir y ser fiel. Que dice, va a pasar los cielos y la tierra, se van a caer las estrellas, pero yo jamás me voy a olvidar del pacto que hice con mi pueblo Israel. Dios tiene un plan con el pueblo de Israel y lo va a llevar a cabo. De eso tenemos que estar todos convencidos, que es el plan de Dios. Ahora Dios, en su poder, Dios mostró a Israel y nos muestra a nosotros, plasmado en su palabra, esta omnipotencia. Elige una persona que es Abraham, esta persona por fe sale, va a la tierra prometida, no puede tener hijos,
pero poderosamente Dios le da un hijo en la vejez, con su mujer estéril encima. Le da un hijo. Este pueblo está 430 años esclavo en Egipto. Y aparece Moisés y los libera. Y ellos ven, miren, fue las únicas personas, se calcula, algunos dicen 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de personas que había, que son los que salen de Egipto, no importa el número, digamos 1,5 millones, partamos por la mitad, 1,5 millones de personas. Ellos excepcionalmente ven esta omnipotencia de Dios. Ellos son esclavos en el imperio, en el mayor imperio que había en ese momento. Y Moisés, usado por Dios, le envía 10 plagas sobrenaturales, poderosas, hasta que el corazón del faraón es movido y los suelta. Ellos salen de allí. Están por cruzar el Mar Rojo. Viene el ejército egipcio para destruirlos. Abren el Mar Rojo. Los frena primero con un torbellino. Abren el Mar Rojo, pasan el Mar Rojo. Se mete el ejército egipcio. Mueren ahogados. Van al desierto. Tienen sed. Dios le da agua. Tienen hambre. Le da de comer. Acuérdense, a ver si acá un ingeniero que hace un cálculo, de cuánta comida, cuánta agua hace falta para dar de comer a una ciudad como Córdoba hoy. Multiplicarlo por 40 años. Le da agua. Le da maná. No queremos maná. Toma carne. Le da carne. 80 centímetros y estaban todas las codornices de alto, en un radio de kilómetros. Le da de comer. Van al monte Sinaí. Reciben la ley. Reciben los estatutos. Reciben toda la revelación de parte de Dios. Y cuando están por entrar a la tierra prometida, dicen que no podían entrar. Solamente 2 personas, de 1,5 millones, 2. Josué y Caleb. ¿Cuántas veces quizás en nuestra mente por ahí una idea medio infantil, ¿cómo me hubiera gustado ver y vivir todas esas cosas? ¿No? ¿Cómo hubiera sido? Te puedo asegurar, porque lo dice la palabra, que no te sirve de nada, porque para ellos no les sirvió de nada. Ellos fueron un pueblo excepcional porque vieron las glorias de Dios. Vivieron la nube durante el día y la columna de fuego de noche. Vieron cuando se rebelaron contra Moisés. Se abrió la tierra y lo tragó a Coré y a todos sus seguidores. Y se volvió a cerrar. Y así todo, no creyeron. La verdad, porque estos judíos, la verdad son... ¿Cómo son los judíos? Siempre echamos la culpa a los judíos, ¿no? Pero yo creo que Dios eligió a los judíos porque es la mejor representación del ser humano en su relación con Él. Así que nosotros no estamos exentos de ser iguales a ellos. Y Dios sigue mostrando su omnipotencia. Porque esta palabra que tiene poder, esta palabra revelada de Dios, dice en Juan 1:1, ¿qué se hizo? El verbo y la palabra, ¿qué se hizo? Carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el cual creó las cosas y mantiene con el poder de su palabra todo el universo.
Todas las constelaciones, las galaxias, todo lo que querés saber si sabés. Las fuerzas gravitacionales, todo. Lo que ves, escuchás, caminás, todo lo controla Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, nosotros lo vimos como el Hijo de Dios, el único, el Hijo de Dios. Y también Jesús, siendo Dios hecho carne, desplegó su poder. Su mamá María le dice, no hay vino. Bueno, ¿quieres vino? Toma vino. No solo que transforma el agua en vino, sino que hace un vino que necesitaba tiempo para que sea bueno. O sea que lo hace, porque hizo un buen vino, y el buen vino lleva tiempo a añejarle. O sea que hizo un vino que tenía mucho tiempo. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Jesús sanó a los enfermos. Liberó a los endemoniados. Resucitó a los muertos. Pero fíjese cómo actuamos nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros frente a ellos? Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Digo nosotros, vamos a verlo acá a los fariseos. Los fariseos tenían un problema, que es el problema que tenemos nosotros. No son los fariseos, no son ellos los malos, los barbudos, qué desgraciados que son. No, somos todos así. Delante de Dios somos eso. O sea, lo que nosotros vemos en una película o nos imaginamos, delante de Dios, eso somos nosotros. Porque somos pecadores. Delante de Él. Desde que nació Jesús, no quisieron saber nada. Caen los reyes, los van a ver a Herodes, ¿se acuerdan la historia? Tuvo Navidad hace poco, así que hace un par de meses atrás, y vinieron y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Que queremos ir a homenajearlo. ¿Qué? Dice Herodes. Le vamos a preguntar a los sacerdotes, a los fariseos, y van a hacer en Belén. ¿Qué hicieron los fariseos y los sacerdotes? ¿Fueron? No fueron. Herodes había matado a su hijo, mató a todo el mundo. Dice, si nosotros vamos, nos van a matar. No, yo me quedo con mi puestito que tengo acá. Esto es mío. Mi profesión. Mi sueño está acá. No, que voy a ver al rey de los judíos. Desde ese momento hasta la muerte, rechazaron a Jesucristo. Y Jesucristo mostraba su poder. Entonces cuando resucita Lázaro, versículo Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, había resucitado un muerto. ¡Wow! Había resucitado un muerto. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Dios muestra su poder en tu vida, pero nosotros no lo queremos ver. Jesús había hecho milagros, 3 años haciendo milagros, diciendo, haciendo, hasta el mismo pueblo. Jesús le dio a comer a 4.000 personas y Jesús le dice, ¿ustedes me siguen a mí? O sea, no me siguen porque vieron el milagro. Me siguen a mí porque comieron gratis, así lo dice. Lea Juan 6. Bueno, así no es un milagro, así creemos.
sea, recién le había hecho un milagro y, le está pidiendo, y la gente pide un milagro. ¿Entiende cómo somos? O sea, no son los judíos, no son los fariseos. Es nuestro corazón que se rebela contra Dios para entender su omnipotencia. Lea Juan 6, no lo vamos a leer ahora. Le dice eso. Yo soy el pan que descendió del cielo. Le está diciendo Jesús. Juan 6 habla de eso, del pan de vida. No queremos una señal. ¿Qué otra señal? Mira esta señal. Volvamos a su amigo. Hay que matarlo. ¿Por qué? Porque nos va a arruinar nuestra vida que ya tenemos. Esa era la preocupación de los fariseos, ellos mismos. Y ellos, con más razón y mayor condenación van a tener, ellos sabiendo perfectamente, porque está revelado en la palabra en la antigüedad, que Él era el Mesías. Por todas las promesas dadas, hasta el tiempo marcado por Dios en el profeta Daniel, sabían que estaban en el tiempo, que iba a venir. Pero ellos querían, como Judas Iscariote, quería otro tipo de Mesías. Por eso lo traiciona. Él no quería ver a Dios, él quería ver un Dios que se le acomodara a las necesidades de él. Por eso lo traiciona. Jesús lo estafó cuando le lava los pies en la última cena. Este tipo, ¿qué está haciendo? Eso lo hace un esclavo. Yo estoy buscando un rey y acá veo un esclavo. Ahí le cerró todo. Dice, no, este no es el Mesías. Vamos comprendiendo cómo nuestra mente y nuestro corazón nos va engañando. Y empezamos a dudar de Dios. Y Dios se revela y se revela. Con su poder en la vida de cada uno de nosotros. Si vos te enfermas de los pulmones, lo primero que vamos a hacer, vamos a cuestionar a Dios, ¿por qué me enfermé? Y te cuesta respirar. Y lo cuento esto como una experiencia propia. Cuando a mí hace 25 años me operaron de la columna y no podía caminar. Y la pierna no me funcionaba. Vos pensás, cuando caminás, voy a mover el pie izquierdo, vos movés el pie derecho, ¿lo pensás? Vos te levantás y te vas. Yo tenía que pensar el movimiento y así todo no se me movían los pies. Y de a poco tenía que darle la orden al pie para poder caminar. ¿Vos haces eso? Vos estás pensando, uy, tengo que pestañear. Esto pestañamos ahora. ¿Ah? Tenés que pestañear. ¿Estás pensando en pestañear? ¿Estás pensando en respirar? Ese es el poder de Dios. Claro, pero como es cotidiano, es de todos los días. Pero Dios nos está sustentando con el poder de su palabra. Ahora, qué lejos entonces todo esto que Dios nos muestra, la creación con su poder, porque hoy con la tecnología podemos ver mucho más que hace 100 y 200 años en la creación del universo. ¿Cuántas galaxias, cuántos planetas, estrellas? El otro día escuchaba, creo que son como 56.000 exoplanetas, que son los planetas que están alrededor de alguna estrella, se han descubierto recién 56.000 de las que se han podido ver y descubrir. No podemos dimensionar, no podemos medir el universo. Dios se revela ahí. Se revela en tu vida todos los días. ¿Y nosotros qué hacemos con el poder de Dios? ¿Cómo actúa el poder de Dios en mi vida?
¿Cómo actúa el poder de Dios en mi vida? ¿Cómo dejo ahora, esta es la cuestión, de que el poder de Dios pueda actuar en mi vida? Porque vimos, si yo veo cosas espectaculares de parte de Dios, y hasta ahora no nos da muy buen resultado. De 10 leprosos que vinieron y le pidieron que sea sanado Jesús, ¿cuánto volvió? 1. ¿Y era judío? No. Para pensar, ¿eh? Nosotros que la sabemos, la entendemos todo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo dejar? Sería la pregunta. ¿Cómo puedo dejar que la omnipotencia de Dios actúe en mi vida de una manera excepcional? De una manera excepcional. El apóstol Pablo fue una persona excepcional. Él realmente fue una persona excepcional elegida por Dios. El llamamiento de él es excepcional. Él como persona era excepcional. Él lo dice, yo era fariseo de fariseos. Era irreprensible, nadie podía decir nada. De la tribu de Benjamín. Circuncidado el 8º día, o sea, todo, o sea, no todos los chicos lo circuncidaban, él todo cumplió, todo. Él era excepcional en todo. Y él tuvo una experiencia excepcional, que nadie la tuvo. Ni siquiera Moisés, en el monte Sinaí, en esa revelación de Dios, tuvo lo que tuvo el apóstol Pablo. Y yo te voy a invitar a 2 Corintios 12. Y con eso vamos a ir terminando. 2 Corintios capítulo 12. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo dice, mire, hace 14 años, está hablando del mismo, hace 14 años yo tuve una experiencia. La verdad, que fue la experiencia fue, porque yo no sé si fue tan real que no sé si fue en el cuerpo, solamente Dios lo sabe. O sea, no es algo que soñé, no fue una visión, no algo que me pareció, fue algo real. Fui llevado a la presencia de Dios, en la cual yo escuché palabras que no se pueden expresar. ¡Wow! ¡Wow! Si queremos ver algo de la omnipotencia de Dios, yo creo que Pablo lo tenía, ¿eh? ¡Wow! Él debe haber visto cosas que realmente, ¿no? Es excepcional, Pablo. Era excepcional. Dios tuvo un trato especial con él. Fíjense, porque es uno de los que nos da la base escritural que nosotros hoy tenemos. Es la persona que lleva el Evangelio, donde el Evangelio pudo perdurar a través de los siglos, que es en Europa. O sea, fue una persona clave en la fundación de la iglesia. Esta persona, miren lo que dice. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Tienes razón, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El Señor me dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Esto anótelo, márquelo en la Biblia, en el corazón, en su mente, en el celular. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo iba a ser un agrandado bárbaro. Y tenía razón para hacerlo. Dice, tengo razón para hacerlo. Pero ¿qué pasó? Dios permitió que venga Satanás y me ponga una espina. Y yo lo primero que pensé, acá dice un aguijón, no te dice espina en otra versión. ¿Ah? Una espina en la planta del pie. ¡Ja! Es insoportable poder vivir, ¿sí o no? Pero es una espina. No te amputaron un brazo, no tenés cáncer, es una espina. Pero el problema es que lo tenés todos los días, 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 todos los días. Señor, sácamelo, por favor. Señor, sácamelo, por favor. Señor, sácamelo, por favor. No. Porque el poder de Dios que yo quiero demostrar en tu vida, tienes que ver que sos débil. Yo te tengo que demostrar a vos que sos débil. La mayoría de los que estamos acá, creería que todos, en mayor o menor medida, nos creemos poderosos. Quizás cumpliste o estás cumpliendo o deseas cumplir el proyecto de tu vida. Tenés tu casa, tenés tu profesión, tenés tu familia, todo lo que deseas. Y si no, estás luchando por eso, para lograrlo. Todo eso es poder. Todo eso es poder. Pero Dios no puede obrar. Porque necesita débiles. No necesita gente fuerte. Necesita débiles. Si vos creés que sos o pensás, solamente es por Dios. Por Dios lo tenés. ¿Vos te creés que conseguiste todo por tu capacidad? El otro día hablamos con una persona y hablamos de Eclesiastés que dice, no es el pan del rico, no es del ligero la carrera, no es del valiente, gana la batalla. A todo le vino un tiempo y una ocasión. Todo lo que tenés, lo tenés porque hubo un tiempo y una ocasión para eso. El mundo te dice, construí, llegá, vos podés. Tenés la fuerza. Hace esto, hace aquello. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y no lo reconocemos. Por eso a Pablo le fue permitido tener un aguijón para cuestionarse. Para cuestionarles. Santiago dice que Dios hace la obra completa cuando pasamos por diversas y muchas y variadas pruebas, aguijones que vienen a tu vida. La omnipotencia de Dios va a actuar en tu vida, en tu dificultad, en tu falta de respuesta, en lo que no llegas, en lo que cuestionas,
en aquello que te falta. Porque allí es donde Dios puede obrar. En lo otro, Dios no va a obrar porque estás obrando vos. Si tenés una capacidad muy buena en tu profesión, lo lograste vos. Dios no puede hacer una obra ahí. Si sos buena madre, ¿qué obra puede hacer Dios por medio de vos en tus hijos? Si sos una buena madre. Si tienes dinero para hacer las cosas, ¿qué necesidad tenés de pedirle a Dios? Que te provea. Por eso es profundo lo que Pablo dice acá. Yo me voy a gloriar en mi debilidad. Me voy a gloriar en mi debilidad. Versículo 9, segunda parte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Podemos saber de la omnipotencia de Dios, podemos seguir hablando de tantas cosas del poder de Dios. Pero ¿de qué sirve todo eso si en tu vida no ves todos los días y vivís el poder de Dios? Porque hemos sido creados para darle gloria a Él, no para desarrollar tu vida en una profesión, en una familia, sino para darle gloria a Él con lo que tenés. Entonces no esperes el gran milagro de Dios. El gran milagro de Dios ya está hecho. Ese Dios poderoso que dijo que sea hecho, fue hecho, vive en vos, a pesar de. Vive en mí, a pesar de. Y Él quiere mostrar el poder en tu vida para que nosotros también podamos demostrar el poder a esta sociedad. Porque para eso estamos como iglesia, llevar el Evangelio de Cristo. Mientras estemos centrados en nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer. Solamente cuando podamos ver nuestras debilidades, allí veremos la gloria de Dios y su poder. Dios los bendiga. Gracias por este tiempo.